Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Baruch atah Yahweh hamelamed Torah le'amo Israel. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas con tus mandamientos, nos santificas y a través de ellos tú nos ordenas el ocuparnos de las palabras de la Torah. En el nombre de Yeshua, el Mesías, te agradecemos, Yahweh bendito, porque enseñas Torah a tu pueblo Israel. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos, Ajim. El tema que abordamos hoy se titula, y es correspondiente a la serie de estudios del Shabbat, titulada Elementos del Kiddush. Los elementos del Kiddush. Shabbat Kodesh es un tiempo designado y de crecimiento también. Cabe destacar que es un tiempo señalado por el Todopoderoso para que nos unamos al precepto, como se nos fue dicho en Shemot, en Éxodo 20, versículo 8, ¿sí? Zahor et Yom HaShabbat lekadesho. Quiere decir que te debes de acordar del día de Shabbat, ¿para qué? Para santificarlo. Ese precepto no solamente de Zahor, que viene de la mano de Shamor también, que significa observar, guardar. Recordar que, nos preguntamos, recordar Maaseh Bereshit, la obra de la creación, pero también Zecher Litziat Mitzrayim, es el recuerdo de la salida de Egipto. La palabra Kiddush, muchas personas se han preguntado, ¿y de dónde viene? Bueno, particularmente viene de la raíz Kadash, pero esta expresión del arameo, Kiddush, significa santificación. ¿Sí? Es una santificación. Es por eso que el Kiddush es una bendición que se dice, en este caso, sobre una copa de vino. Que esa copa particularmente está destinada, ¿sí? ¿A qué? A bendecir al Todopoderoso. Es una copa que está separada para el Todopoderoso, para allí bendecir, ¿sí? Y darle gracias al Todopoderoso. Es por eso que, por lo general, en la copa de Kiddush está escrita la brajá, como decimos, Boré Pri Agefem, ¿sí? Bendito eres, creador del fruto de la vid. Ahora, hablando de Kiddush y hablando de distinción, Shabbat Kodesh ingresa elementos muy importantes, con mucho significado. Tenemos que entender que el Kiddush se basa en el vino, no en el jalá, sino en el vino. El Kiddush se une a la bendición que decimos después de dar gracias por la parnasá, por el sustento. Al Todopoderoso elevamos la copa y bendecimos en la noche del Shabbat con el vino. ¿Por qué el vino se debe de ingresar en la noche del Shabbat? Bueno, entendemos que la libación, para dar un vistazo un poco más para atrás en la historia, la libación del vino ya formaba parte de todo el servicio de la abodá que se hacía en la época de los sacrificios en el templo. ¿Sí? Estoy hablando de Jerusalén. El vino es un símbolo de alegría. El vino simboliza la simjá, ¿sí? O la semijá. Y la celebración del día más importante señalado por el Todopoderoso. Pero no solamente de Shabbat Kodesh, sino también de otras ceremonias que acostumbramos a hacer y por lo general, cuando alcanzamos el precepto, siempre, no por lo general, siempre bendecimos al Todopoderoso por las bendiciones, los preceptos que alcanzamos. Porque de hecho alcanzar un precepto es una bendición. Y mucho más en el galut y en la adversidad en la que nos encontramos. Amén.
Entonces alcanzar mitzvot es realmente una bendición y por eso bendecimos al Todopoderoso. Kiddush Hagim y Kiddush Leyom HaShabbat, el Kiddush de las fiestas y el Kiddush del día de reposo, son dos Kiddushim que van de la mano. Digamos que no hay una variante porque bendecimos al Todopoderoso con una copa de vino. Decía yo que en otras ceremonias, por ejemplo, ¿qué tipo de ceremonias hacemos Kiddush? Bueno, hacemos Kiddush cuando se une el matrimonio, ¿sí? El hombre y la mujer, es decir, cuando nace un nuevo hogar israelita, ¿sí? El hecho de abrazar ese pacto, el pacto, la alianza del matrimonio, significa elevación espiritual. Y es por eso que bendecimos al Todopoderoso haciendo Kiddush. Lo mismo es cuando el niño a los 8 días, ¿sí? Se lo circuncida, entonces también se bendice con una copa de vino, porque justamente es elevación espiritual. Eso es lo que significa. Y mayormente también en aquellos adultos que por diferentes circunstancias abrazan el pacto de la circuncisión ya de adultos, también bendecimos al Todopoderoso haciendo un pequeño Kiddush. ¿Hasta ahí vamos bien, Ajim? Ahora, el mosto, ¿sí? El vino, como dice la Escritura, es el que alegra a Elohim, pero también a los hombres. Por eso es un símbolo de alegría, de celebración, como la vida del matrimonio, como dijimos, ¿sí? El cuarto mandamiento ordena recordar, como dijimos, y dice lekadeshó. Lekadeshó tiene dos interpretaciones, de la cual tomamos mitzvat kiddush, el precepto de hacer kiddush el viernes en la noche. Uno, que lekadeshó significa para santificarlo, pero también significa para santificarte. Es decir, que nosotros al añadirnos y adherirnos al precepto de la Torá, nosotros somos santificados. Amén. Éxodo 20, verso 8. Y tenemos que entender que el Shabbat, y para hacer Kiddush, se debe de abstener la persona de toda labor. No está permitido en nuestro pueblo Israel que la persona salga a trabajar y haga Kiddush. Eso está prohibido, ¿sí? Eso es Hilul, es profanación. Así que está prohibido totalmente. Amén, Ajim. Entonces la Torah nos dice que santifiquemos el Shabbat desde su comienzo, pero también que no nos olvidemos que tiene también una terminación. Allí no hacemos Kiddush, simplemente bendecimos al Todopoderoso por la distinción que hacemos del tiempo. Amén, Ajim. Entonces hay muchas preguntas en la observancia del Shabbat. Hoy estamos particularmente hablando de todo lo que tiene que ver con los elementos del Kiddush. En primer lugar dijimos que está el vino en el comienzo del Shabbat, ¿sí? Pero también bendecimos al Todopoderoso cuando concluye. ¿Cuándo fue instituido el Kiddush? Quizá usted me diga, Moshe hacía Kiddush, bendecía la copa de vino. En realidad el Kiddush fue instituido por permiso de Yahweh por Ezra, ¿sí? Por Ezra o Esdras. Estoy hablando hace miles de años, ¿sí? Entonces, esto estamos hablando que allí se instituye esa plegaria que decimos al Todopoderoso. Sabemos que desde antaño se bendecía y mayormente en los sacrificios y los rituales del templo está la libación del vino. Amén, Ajim. Ahora, el Kiddush, como dijimos, santifica y da un gran significado a la ocasión que se observa. Por lo tanto, se debe reservar para ocasiones especiales, ¿sí? Antiguamente, en cualquier momento de alegría, llegaban visitas y demás, entonces se sacaba el vino y se recibía con vino.
Es decir, que el vino es un agasajo y es un motivo de darle la bienvenida. Amén. O sea, todo tiene un origen y un significado, pero partiendo desde la idea del Bet HaMikdash, del Sagrado Templo, de la institución del Shabbat, de las fiestas y de todo lo que se llevó al altar. Estoy hablando allí en el Templo de Jerusalén. Entonces allí se introduce desde aquellos años la observancia del Kiddush al recibir el Shabbat Kodesh. Hay muchos debates acerca del Kiddush y muchos comentarios, si se debe de hacer o no, cuando uno se sienta a comer la comida del Shabbat, se hace o no, pero en realidad la comida, digamos que es un ingrediente también, y en hebreo le decimos la seudá. La seudá no es una comida común y corriente. La seudá es la comida festiva, es la comida que se preparó de antemano para comerla dentro del tiempo de Shabbat, porque en Shabbat no cocinamos. En Shabbat no estamos cocinando, ni encendiendo fuego, ni, como le dicen aquí, guisando, ¿verdad? Guisando, etcétera, etcétera. No hacemos eso. Entonces, la seudá es la comida festiva del Shabbat. Dentro del Shabbat, nosotros bendecimos al Todopoderoso y si tenemos la ocasión de darle gracias con la copa de vino, lo hacemos. Es correcto hacerlo, ¿sí? Ahora, también una de las diferencias que quiero hacer, y muchas personas se equivocan, la diferencia entre lo que es la bendición y la oración, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos bendiciones al Todopoderoso. Una bendición es algo prescrito que decimos, pero una oración no puede ser algo prescrito. La oración es algo que nosotros nace de nuestro corazón y es espontánea. Amén. La oración es algo que viene desde nosotros y le decimos al Todopoderoso. Pero la bendición es algo prescrito que decimos al Todopoderoso. ¿Se va entendiendo aquí? Es la diferencia porque muchas veces decimos, ¿cuál es la oración que decimos el Shabbat de la noche? No, el Shabbat de la noche decimos bendiciones. La oración es algo íntimo. Es algo íntimo. Amén, amados. Incluso algunos tomaron la idea del conocido brindis. ¿Cuántos conocen esa palabra? El brindis de la noche del Shabbat, donde se chocan las copas y se da gracias, deseándose mucha felicidad. Todas esas prácticas se fueron añadiendo, ¿sí?, como buenos deseos y demás. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Nosotros tenemos que entender que si vamos a pronunciar bendiciones al Todopoderoso, tiene que ser en días señalados. Y el Shabbat es una gran ocasión. El Shabbat en la noche, por lo general. Amén. Si nosotros decimos bendiciones días que no son, días que son Yom Hol, ¿qué significa Yom Hol? Días profanos, días que no son festivos. Decimos bendiciones, por lo general las del Kiddush y demás, entonces estamos incurriendo en faltas. Eso también hay que tener cuidado, porque no se estaría tomando con el debido respeto el Shabbat Kodesh. Decía yo que parte de la idea del Kiddush, de recordar, y sabemos que recordamos en cada Shabbat la creación del mundo. Nosotros recordamos que hay un creador, es decir, que ponemos firmeza en nuestra creencia de que hay un hacedor de cielos y tierra. Amén. Por eso yo comentaba la vez pasada que la persona que no tiene la capacidad de guardar el Shabbat sabiendo su significado, está negando la existencia del creador. La persona que piensa que un trabajo es más importante que el creador de toda la existencia, ¿sí?, está negando lo que él estableció. O sea, no dijo Moshe, no dijo David, no dijo Esdras, ustedes deben de abstenerse el día séptimo, sino que lo dijo el Todopoderoso.
Está escrito en Bereshit, capítulo 2, Génesis 2:2, Vaijal Elohim bayom hashvi melachto asher asa. Descansó en el día séptimo de todo el trabajo que había realizado. Vaishvot bayom hashvi mikol melachto asher asa. Y reposó, dice. Vaishvot, la palabra Shabbat viene de Vaishvot, bayom shevi. No dice que reposó en el día sexto, sino en el séptimo. Mikol melachto asher asa, de toda la obra que había hecho. Entonces, esto es muy importante, que la persona que va a hacer Kiddush tiene que estar plenamente consciente de lo que está haciendo. Porque si no se incurre en una profanación. Ahora algunas personas nos preguntan y nos dicen, ¿y qué de aquellos que están abriendo sus ojitos a la Torá? ¿Pueden hacer Kiddush o no pueden hacer Kiddush? No pueden hacer Kiddush. Está prohibido que hagan Kiddush. Porque son personas, es más, muchos de ellos son extranjeros, ni siquiera son parte del pueblo de Israel. Entonces, los que no son parte del pueblo de Israel no pueden hacer Kiddush. Ahora, una persona, voy a hacer un paréntesis, una persona que está viniendo a la fe, que está teniendo frutos de cambio, que digamos que ya hizo la tevilá, el arrepentimiento y demás, y todos los pasos que ordena la Escritura en la fe bíblica. Entonces esa persona puede tener cierto tiempo de bendecir y hacer Kiddush, ¿sí? Bendecir la copa, bendecir el pan, bendecir la copa, hacer Kiddush Yadayim, lavamiento de manos, pero con la condición de su compromiso. Si una persona pasa tiempo y no hace caso omiso de lo que la palabra le está diciendo, entonces incurre en Hilul, en profanación. Y esa persona tiene que ser quitada. ¿Sí? Pongan atención, vayan tomando nota, porque luego me dicen, no, es que tengo a fulano y el vecino, y vino Pepito, y vino Rosita, y vino Pedrito, y me dijo que puede hacer, no puede hacer, que le dijeron que sí, que le dijeron que no. Usted tiene que estar claro y consciente, porque usted tiene la responsabilidad de enseñar Torah y de enseñar la verdad, no de mentirle a la gente. Shabbat Kodesh es señal eterna. ¿Cuántos dicen amén? Shabbat Kodesh es Berit Olam, es un pacto eterno. El Shabbat simboliza el lazo y el pacto entre el pueblo de Israel y el Kadosh Baruj Hu. Está escrito en Éxodo 31, vamos a ir a Éxodo Shemot 31, versículo 15 y 16, lo leímos hoy en nuestro inicio. Amén. Dice Sheshe Yamin Ya'asa Melachá ubayom hashvi Shabbat Shabbaton Kodesh LaYahweh Kol haozeh Melachá beyom HaShabbat Mot Yumat. Dice el verso, estoy en el versículo 15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es Shabbat, consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en el Shabbat, ciertamente Mot Yumat, muerto, morirá, dice. Mot Yumat. Y el verso 16 explica Beshamru bnei Israel et Shabbat la'asot et Shabbat le'olotam berit olam. Deben de respetar los hijos de Israel el Shabbat durante todas sus generaciones como pacto perpetuo, ¿sí? Perpetuamente. ¿Por qué? Porque es señal eterna. Amén, amados. Entonces, ¿recordamos la obra de la creación? Recordamos la obra de la creación. ¿Cómo la recordamos? Bereshit 2:2 nos explica que es el Kadosh Baruj Hu quien creó y reposó en el Shabbat. Y nos explica el Éxodo 31, 15 y 16 que se nos prohíbe trabajar, por lo tanto debemos de abstenernos para observar el Shabbat. Y toda esa idea es la que encierra el Kiddush. Cuando hacemos Kiddush Leyom HaShabbat, el Kiddush del día de Shabbat, tenemos que ser conscientes con qué nos estamos conectando. Zecher Litziat Mitzrayim, el recuerdo del éxodo de Egipto, nuestro éxodo de Egipto. ¿Cuántos salieron de Egipto? Amén. Entonces, ese Egipto, que significa esa opresión en la que te encontrabas cuando estabas, prohibido para la Torá. Hoy en día tenemos, Baruch Hashem, tenemos la posibilidad de acercarnos.
El Shabbat también tiene una faceta nacional, histórica. ¿Sí? El Shabbat se conecta con el Israel de antaño, que dice Deuteronomio 5:15, de Barim, 5:15 dice: acuérdate de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que el Eterno, tu Elohim, Yahweh Sebaot, te sacó de allí con mano poderosa y con brazo extendido. Por consiguiente, el Kadosh Baruj Hu, tu Elohim, te ordena que guardes el Shabbat Kodesh. Dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. ¿Sí lo leyó? Entonces, cuando vemos las enseñanzas que se dan en cuanto a lo sagrado y lo profano, entra el Shabbat Kodesh. Sucedieron muchas situaciones en la historia de nuestro pueblo Israel que sirvieron como ejemplo, dijo Shaul. Una de ellas fue cuando incurrieron en falta al ingresar en el Kodesh, el lugar santo, el sagrado, y digamos que erraron en las leyes y la normativa que había para lo que debían de hacer, y mucho más en tiempo de Shabbat Kodesh, porque hay, digamos que algunas reglas se añadían para el día de Shabbat. Cuando dice el pasaje para que aprendas a separar, estoy en Levítico 10:10, cuando el pasaje dice para que aprendas a separar entre lo que es sagrado y lo que es profano, entre lo limpio e inmundo, se está refiriendo también entre el trabajo y el descanso, y entre la esclavitud y la libertad. Porque fue el Todopoderoso el que sacó a nuestros padres de Mitzrayim. Ellos no salieron por sus propias fuerzas, sino que alguien dijo: yo los convoco a un libertador, ¿sí? Y de esta manera saldrán con brazo fuerte y mano extendida. Entonces, Shabbat es día de descanso para el hombre que ha sido libre. La persona que no ha sido libre, que es esclava, no guarda Shabbat. Por eso lo profana, porque es esclavo. El esclavo no puede comportarse como libre, por eso no puede observar Shabbat. ¿Sí? Entonces, día de descanso para los hombres libres, para los siervos también, para aquellos que tienen empleados, y hasta para los animales, dice la Torá. ¿Sí? Dice Deuteronomio 5:14, pero el día séptimo es Shabbat para Yahweh tu Elohim. En él no harás ningún tipo de trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu asno, ni el forastero. Tu siervo y tu sierva descansarán como tú. ¿Sí? También dice, ni tu ganado, ni tu asno. Quiere decir que los animales también tienen que descansar. Toda la creación necesita un descanso. ¿Cuántos dicen amén? Toda la creación necesita un día de descanso. De esta manera podemos entender la idea de igualdad entre los seres humanos. Y hasta los animales, ¿no? Que los animales muchas veces los sirven a los seres humanos. Estoy hablando de el trabajo. Shabbat Kodesh, día de Kiddush. Ya explicamos que es un día familiar, pero en esto de familiar, muchas personas han malinterpretado. Es decir, que han dedicado el día de Shabbat para hablar de sus cosas y para prender la televisión y pasar un día, digamos, no sé, un día familiar de vacaciones, como quien dice. Pero esa no es la ordenanza que se nos dio. Cuando habla de día familiar, se está refiriendo a un día en que, obviamente, la semana van todos corriendo, las distancias, ¿no? Para aquellos que trabajan lejos o que estudian lejos, están viajando, van y vienen, ese día están juntos. Y si tienen congregación, mejor todavía, porque esa es la verdadera familia. La congregación.
Amén. Éxodo capítulo 15. Verso 29. No, estoy mal. Creo que es Deuteronomio. Déjenme buscarlo. Ahora les doy la cita. Hay un pasaje que habla de que debían de mantenerse en sus moradas. ¿Se acuerdan? Que no debían de salir en el día de reposo. Así es justamente cuando da lo de el maná. ¿Sí? ¿Se acuerdan aquí? Ahora, muchas personas malinterpretaron esto. Porque dijeron, bueno, ciertamente la Escritura dice que en Shabbat no se puede salir de la casa. Uno se tiene que quedar en la casa. Pero ahí está hablando de un concepto en la época del desierto, ¿no? Que debían de permanecer en sus casas y fue una prueba que se les hizo para ver si realmente creían o no creían en lo que le estaban diciendo. Y tal cual, la evidencia mostró lo contrario de parte de algunos que salieron a recoger, sí, en día de Shabbat. O sea, eso es lo que se necesitaba ver, a ver si realmente creían o había hipocresía. Decían que sí, pero luego hacían todo lo contrario por detrás. Y la evidencia mostró eso. Ahora, en la tradición judía se dice que hay cierta cantidad de distancia en Shabbat y que no se puede caminar más, no se puede salir más de un perímetro de la ciudad en día de Shabbat. Todo eso se desprenden de halajot, es decir, de leyes rabínicas que no tienen una posición en la Escritura. ¿Por qué les digo esto? Bueno, mayormente el pueblo de Israel, y hablemos de la época del templo, casi todos querían vivir cerca del templo, ¿sí o no? ¿A quién le gustaba estar 3 meses de camino? ¿A quién le gustaba estar 3 semanas con una caravana para llegar algún día al templo? A nadie, me imagino. Todos querían estar viviendo cerca del santuario. Por lo general, esa costumbre siguió de generación en generación en el pueblo judío y por lo general se van a vivir cerca de las sinagogas. Es decir, que viven cerca en un perímetro para el día de Shabbat estar cerca en el tiempo de los servicios. ¿Amén, Ajim? Es 16, sí, era un capítulo más. Anótelo, 16:29, está. Y luego usted lo estudia. Lo que les comentaba Jim es la idea de pasar el tiempo familiar, pero no descuidar el servicio al Todopoderoso. ¿Sí? Muchas veces la persona piensa que solamente con hacer Kiddush de Shabbat, eso ya es un servicio. Pero en realidad no es un servicio. No se lo podría tomar como un servicio, sino como una bendición que se da al Todopoderoso. Es una señal de distinción, nada más. No es un servicio. Servicio tiene que ver con muchas otras cosas, ¿sí? Que sí están permitidas en Shabbat porque no se las considera trabajo mundano. ¿Qué es lo que expresa en realidad el Kiddush? Como dijimos, ¿sí? Es elevación espiritual. Amén. Por eso que si la persona no entiende lo que está haciendo, uno de los consejos que yo le doy a la persona es que no haga nada. Si la persona no entiende lo que está haciendo, mejor que no lo haga. Porque en las cosas sagradas de la Torá se incurre en profanación y eso sí trae consecuencias sobre la vida de la persona. ¿Sí? La falsa justificación de muchas personas que dicen es que estoy aprendiendo, es que algún día tengo que abrir los ojos. Sí, pero no se trata así de esa manera. Es como la persona que incurre en Hilul, en falta, en profanación, cuando piensa guardar una de las fiestas de la Hagim, ¿están conmigo? De la Hagim de la Torá, ¿y qué pasa? Y no sabe lo que tiene que hacer. Entonces, dice la Escritura que es vuestro servicio racional. ¿Qué significa servicio racional? Que estás entendiendo lo que estás haciendo.
Si no estás entendiendo, no hagas nada. ¿Cómo que no hagas nada? Sí, no hagas nada de llevarlo a cabo. Sigue preparándote, sigue estudiando Torah. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros preparamos lo mejor y eso es lo que recibe el Todopoderoso. Nunca debe de recibir lo peor. Acuérdense de eso. El Eterno no debe de recibir las obras. Solamente alcancé esto, te doy esto. No se trata de eso. Hay una preparación. Si la persona no quiere sujetarse, no quiere pasar preparación, entonces la persona no puede ser parte del pueblo de Israel. Le kadeshó, con bendición, ¿no? Para santificarlo. La entrada del Shabbat. El Kiddush de la noche de Shabbat se encuentran varias ideas. Como dijimos, ¿no? Recordar la creación, ¿qué más? La salida de Egipto. Pero también la distinción de que el sábado, el Shabbat, es distinción entre los demás días. Por eso, uno de los elementos que aparece en la noche del Shabbat, y estoy hablando de la noche del viernes, porque el Shabbat empieza el viernes al atardecer, uno de los elementos que aparece antes de la noche, mejor dicho, porque ya en la noche ya está pasado el día, es el encendido Lehadlik Nershel Shabbat, el encendido de las luces del Shabbat. Ese elemento visual, didáctico, nos recuerda no solamente la abodá y la distinción que se hacía en el santuario, sino también nos da un aviso de que acaba de empezar el día de Shabbat. ¿Sí? Entonces, como está la señal puesta, uno debe de hacer Kiddush. Si una persona no encendió las luces del Shabbat, no incurre en falta. La falta la incurre cuando hace lo indebido en Shabbat. ¿Cómo es eso? Sí, puede ser que la persona haya hecho Kiddush, haya encendido las luces del Shabbat, haya dicho todas las bendiciones correspondientes al día, pero al otro día sale a trabajar. El sábado al mediodía se va a trabajar. Entonces todo eso es una abominación. Todo eso es presentarle al Eterno una burla y el Eterno no puede ser burlado. ¿Sí? Es una falta de respeto. Entonces, por eso les digo, si una persona está realmente preparada y destinada para hacer eso, tiene que hacerlo el 100%. No puede hacer sobras, porque se lo considera una falta de respeto. Todo esto hay que enseñarlo a Gina, hay que repetirlo porque la gente es muy mal educada. La gente es muy, como dicen aquí, grosera, ¿sí? En el comportamiento con las cosas del Eterno. Además del Kiddush, la noche de Erev Shabbat, del viernes, bendecimos también, ¿sí? Bendecimos al Todopoderoso el pan, lejem, ¿sí? La idea de halot, ¿por qué halot y no halá? ¿Por qué decimos halot que son dos panes y no uno? Porque la idea del Kiddush que hacemos en la noche nos conecta con la ofrenda amasada con harina, que era una ofrenda memorial elevada en la época del santuario. La palabra halá aparece allí por Números capítulo 15. Y justamente de ahí se desprende la idea de esa noche levantar los halot, ¿sí? Los panes, y bendecir al Todopoderoso. Amén. Lo mismo pasa con la copa del vino, se levanta y se bendice. En la noche del Shabbat tenemos que conectarnos, como dijimos, con el recordatorio de la creación en primer lugar. Primero es la creación. Nosotros no podemos mencionar que fuimos libres antes de ser creados. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Qué fuimos primero creados y después fuimos libres, verdad? Fuimos creados, caímos en esclavitud y el Eterno nos libertó. O sea que doblemente le pertenecemos al Eterno. Primero por creación, porque fuimos creados, y segundo porque Él nos compró a precio de sangre. Amén. Entonces decimos, Yom HaShishi vayhulu hashamayim ve'aretz vechol tzebam. El día sexto fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos, es decir, los ejércitos del Todopoderoso. Terminó, quiere decir que ese día concluyó porque fueron varios días. Ahora,
Dice también Génesis 1, del capítulo 1, verso 31 al capítulo 2, verso 3. Vaijal Elohim bayom hashvi melachto asher asa, vaishbot bayom hashvi mikol melachto asher asa, vayevarech Elohim et yom hashvi, vaikadesh oto, ki bo shabbat mikol melachto asher bara Elohim laasot. Quiere decir que el séptimo día, Yahweh, Elohim, concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Es decir, que empezó y terminó. No dejó las cosas a la mitad. ¿Sí? Inició y terminó. Hizo Shalem. ¿Qué es el Shalem? Es algo completo, es algo íntegro. Por eso entendemos que Sheba, ¿qué es Sheba? 7. 7 es sinónimo de Shalem. 7 es sinónimo de plenitud, de algo completo. Y dice, y bendijo, Vaibarej Elohim de Yom Hashvi, Vaikadesh oto, y bendijo el séptimo día y lo consagró, es decir, que lo apartó, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. ¿Sí? Entonces la palabra Shabbat, literalmente, para aquellos que estudian hebreo bíblico, está en el sistema Kal, ¿sí? Perfecto, en el Kal perfecto, que significa él cesó. ¿Sí? Él cesó, él acabó, terminó. Entonces Shabbat nos habla de eso. ¿Cuántos me están siguiendo? Baruch Hashem. También dice la Escritura que debemos de agradecerle porque nos ha entregado el Shabbat y nos ha sacado de Mitzrayim. También decimos al Todopoderoso, Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kiteshanu b'mitzvotav v'ratzavanu b'shabbat kodsho b'ahava u'b'ratzon yichatanu, zikaron lema'aseh bereshit, u'yom tehila lema'ikrei kodesh, zecher litziat Mitzrayim, ki banu b'acharta beotanu, kidashta mikol amim, b'shabbat kodshecha, b'ahava u'b'ratzon yichatanu, Baruch atah Yahweh mekadesh ha-Shabbat. Estas son las bendiciones del Kiddush, porque a través de estas bendiciones que se conectan con nuestra Sagrada Torah, nosotros estamos haciendo mención de nuestra fe y de lo que estamos, a lo que nos estamos conectando. Bendito eres Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y tu sagrado Shabbat nos has entregado con amor y bondad. Conmemoración o recuerdo de la creación, primera de las fiestas, ¿sí?, sagradas, pero también el recordatorio de nuestro éxodo de Egipto. Tu sagrado Shabbat con amor y bondad nos has legado, nos has dado como herencia. Bendito seas Yahweh, que santificas el Shabbat. Entonces, al conectarnos con las bendiciones del Kiddush, estamos entendiendo la importancia del mismo. El que hace Kiddush debe tener en mente incluir a otros las bendiciones también. Por lo tanto, el Kiddush se está realizando en el nombre de Yahweh Sebaot. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí estamos, ¿cuántos somos ahora? Bueno, somos varios. Una persona hace Kiddush, es decir, que uno está oficiando el Kiddush, ¿sí? Pero los presentes, las personas que están presentes, que van a adherirse a ese Kiddush, también tienen que tener en mente lo que están haciendo. Con esto sacudimos y cacheteamos toda esa hipocresía religiosa que muchas veces las personas vienen, se lavan las manos, agarran el pan, comen y ya se terminó. Y toda esa hipocresía hay que quitarla, ¿sí? Porque la persona lo único que está incurriendo es en condenación. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque no estás entendiendo el propósito del Shabbat Kodesh. Por eso que debe ser tratado con respeto. Cuando nosotros cantamos, no es una falta de respeto. Yo puedo cantar, pero otra cosa es hacer las cosas fríamente y sin entendimiento. Amén.
Yo tengo que entender lo que estoy haciendo. Si yo no entiendo lo que estoy haciendo, no alcancé la meta. Y si no alcancé la meta, quiere decir que no estoy apto. ¿Cuántos me siguen? Por eso yo les digo a los ajim, ¿tienen Luaj Hybrid? No, todavía no lo conseguí el calendario. ¿Cómo no tienes Luaj? Esa es una de las cosas, querido creyente, esa es una de las cosas que el hijo de Satanás, Constantino, trató de sacar de nuestro pueblo Israel. Y tú te tomas el placer de decir, cuando se me antoje voy a conseguir un calendario. Eso es imperativo tenerlo. Porque calendario es sinónimo de fiestas. Y la persona que tiene fiestas y que tiene días señalados, nadie la puede confundir. Si hay una persona confundida, es porque es presa de Satanás. 1, 2, no está estudiando lo que tiene que estudiar. Es que a mí me cuesta. Ok, estás reconociendo que te cuesta. Entonces, ¿sabes qué? Si te cuesta, tienes que entender que tienes que recibir una triple dosis de estudio de Torah. Es decir, que a la persona que más le cuesta es la que más tiene que reforzar su estudio de Torah. Pero la persona siempre se justifica y dice, es que yo soy mayor, o a mí me cuesta leer, o a mí me cuesta esto, bla, bla, bla. Entonces, yo aplico solamente un rato y leo, pero entiendo algo, muchas cosas no entiendo. Entonces, quiere decir que la persona no está poniendo la concentración y el cuidado que tiene que tener en su estudio. Es como que está diciendo, no me interesa mucho cómo esté mi alma, y no me interesa mucho si realmente seré escrito o no en el libro de la vida. No me interesa mucho. Es la misma actitud que está tomando. Sin embargo, cuando a la persona se le mencionan estas cosas, dice, no, momento, yo quiero ser parte de eso. Entonces tienes que pagar el precio. El precio de estudiar Torah. Amén, Ajim. Como dijimos, Kiddush de fiestas, Kiddush Hagim, pero no voy a hablar del Kiddush porque este es un tema Kiddush Hagim de las fiestas exclusivamente, sino del Kiddush Hagim Beyom HaShabbat. Quiere decir, Kiddush Hagim Beyom HaShabbat, el Kiddush que hacemos en las fiestas cuando caen dentro del Shabbat. Que es otra cosa. Acuérdense que el Shabbat está por encima. Por ejemplo, si hay una fiesta que tiene ciertos preceptos, todas las fiestas tienen preceptos, ¿cuánto dicen amén? Entonces nosotros vamos entendiendo y vamos estudiando los preceptos que tenemos para alcanzar, Baruch Hashem, y entonces cuando llega el Shabbat se pone por encima. Por ejemplo, una fiesta que se nos permite cocinar, en el Shabbatón cocinamos, Baruch Hashem, no hay problema, preparamos todo delicioso, pero cayó una fiesta en Shabbat, ¿podemos cocinar? No podemos cocinar, porque está el Shabbat. Entonces, ese Shabbat guardamos la fiesta, pero también decimos las bendiciones del Kiddush Leyom HaShabbat. ¿Cuántos me están siguiendo? Lo mismo sucede con Rosh Hodesh. En Rosh Hodesh nosotros agregamos también a las bendiciones que damos al Todopoderoso por la renovación que nos da. Anoche, Baruch Hashem, recibimos el Shabbat a Hodesh y todavía estamos en el día primero. Es decir, que el día hebreo empieza en la noche. O sea, terminando el Shabbat Kodesh, empieza el 2 de Adar. Amén. El primer día lo observamos, es un día festivo y de conmemoración. Y a través de la observancia del Rosh Hodesh, ¿sí? ¿Por qué hacemos Kiddush en Rosh Hodesh? Porque a través de la observancia y el refuerzo que le damos al Rosh Hodesh, es porque estamos reafirmando la idea y la importancia de un Luaj, de un calendario. Cuando yo reafirmo la idea en este mundo, en esta sociedad mundana, llena de oscuridad, cuando yo reafirmo la idea de que hay un calendario y de que hay días establecidos por el Todopoderoso, entonces yo estoy dándole fuerza a eso. Y eso es bueno. Ahora, si es Rosh Hodesh y yo me comporto como cualquier día, voy a trabajar como si nada, no hago nada que sea de distinción, entonces quiere decir que a mí no me interesa el legado que el Todopoderoso nos dio. Esta mañana estudiábamos en el estudio de la mañana, el Shabbat,
estudiábamos cuando el profeta Yeshaya dijo, Jodesh a Jodesh, Beyom Shabbat, Leyom Shabbat. Es decir, de luna nueva en luna nueva y de día de reposo o de sábado en sábado. ¿Por qué dijo eso? Por la fuerza que tiene este legado, como estudiamos, del Shabbat, pero también del Luach. Amén. Nosotros no adoramos la luna, nosotros no adoramos los astros, nosotros tenemos la luna como señal, pero lo que bendecimos es al Todopoderoso porque inicia un nuevo mes. Amén. Entonces es importante todo esto en la idea del Kiddush. Tener en mente, incluir también a otros las bendiciones, porque el Kiddush se está realizando en el nombre de nuestro Creador. De hecho, Yeshua, Hamashiach, también hizo Kiddush. Él hacía Kiddush siempre, porque el Kiddush es eso, es la conexión que hay con los días señalados. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Levantando la copa, bendijo. No dice hizo la oración, dice bendijo. Bendijo. ¿A quién bendijo? Al Todopoderoso. Porque él entendía que debía de dar ejemplo para que otros siguieran sus pisadas. Decimos también Eloheinu, Elohe Aboteinu. Ya'ale beyabo beyagia beyare beyartze beishma beipaket beizacher besochreinu besichron Aboteinu besichron Mashiach Yeshua Abdej besichron Yerushalayim Ir Kodesh besichron Kol Amecha Bet Israel Lefaneja Lifleta Letová Letenu Lechesed Lerachamim Lechaim Leshalom Beyom Rosh Chodesh Azeh. Porque añadimos también las bendiciones que tienen que ver desde antaño con nuestros padres, con la travesía por el desierto, también en recuerdo al Mashiach que dio su servicio, también por el lugar de su morada, Jerusalén, su ciudad santa. También en recuerdo de todo el pueblo, la casa de Israel, Bet Israel, que aunque está disperso, Baruch Hashem y Baruch Shemo, sonamos los shofares, ¿y qué pasa? Y proclamamos la reunificación del pueblo esparcido. Amén, Ajim. Entonces, Él nos eligió, Él nos dio su favor y Él nos entregó Shabbat Kodesh. Entonces, ¿para quién es esta creación? Pregunta, ¿qué piensa usted? ¿Para quién es esta creación? Para nosotros. Esta creación es para nosotros. Elohim creó el mundo para nosotros. Nos entregó el Shabbat para nosotros. Nos sacó de Mitzrayim a nosotros y nos hizo especiales entre los demás pueblos de la tierra. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces el mensaje es muy claro. El Todopoderoso nos ama muchísimo. Nos creó, ¿sí?, para nuestro beneficio y nos dio muchas bendiciones para recibir y disfrutar, pero debemos de siempre en todo agradecerle a Él, en todo. Algunas personas me preguntaron, ¿podemos hacer Kiddush cuando comemos? Si no es día festivo no se puede hacer Kiddush. ¿Sí? Entonces todo esto lo estamos dejando grabado también para que las personas que escuchen en otros momentos puedan ir tomando nota, puedan dejar en clara la idea del Kiddush. Como dijimos, es la raíz de esta palabra Kodesh. ¿Qué es algo Kodesh? Es algo sagrado, es algo santo, es algo que significa elevar lo físico a un nivel espiritual. Lo físico lo llevo a un nivel de espiritualidad. Vayan anotando para que usted vaya entendiendo, porque muchas veces la mente traiciona, pero los papelitos no. Es parte de nuestro desafío en este mundo tomar cosas físicas que el Eterno nos ha entregado, pero utilizarlas para un propósito elevado, más alto. Eso es muy importante. Tenemos que ser realistas. Podemos usar lo físico y hasta podemos abusar de ello, ¿sí?
Podemos tomar vino en exceso, podemos caernos de borrachos o podemos verter vino y levantar la copa, una copa de plata, y bendecir al Todopoderoso, que es señal le'abdil bein kodesh ulehol, de distinguir entre lo que es sagrado y lo profano. Y ahí entonces pronunciar la bendición, Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, boré pri agefem. Bendito eres Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Entonces, a través de ese tiempo de Kiddush, estamos designando que las próximas 24 horas, ¿sí? Las próximas 24 horas, aunque vamos a ir a descansar, no importa, ya estamos dentro de Shabbat, Baruch Hashem. Ya alcanzamos la braja, ya estamos adentro y no queremos salir. Las próximas 24 horas son especiales. 24 horas que nos da el Todopoderoso para experimentar las cosas más refinadas de la vida. La reflexión en la Torá, en las palabras que nuestros padres nos dejaron, que sus siervos los profetas hablaron desde antaño, para que nosotros podamos tener ese crecimiento. Amén. Así que el Kiddush es algo muy, muy importante. Usted y yo debemos de entender, ¿sí?, que es santificación. Primero, entendiendo que lo estoy haciendo para el Todopoderoso. Si yo entiendo que a través de ese acto va dirigido al Todopoderoso, entonces yo no puedo ofrecerle cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hay irat hashamayim, hay temor a Yahweh dentro de mí. Entonces yo no me puedo comportar como quiero. Amén. Si la persona no está preparada para hacer Kiddush, sucedió Has Beshalom, sucedió una situación, entonces que no haga Kiddush, no puede hacer Kiddush. Tiene que hacer Teshuvah, tiene que ponerse a cuentas y luego hacer Kiddush. Amén. Porque si no, por lo general los religiosos la gente piensa que el religioso es el más observante, pero en realidad el religioso es el hipócrita, es el que se disfraza y que hace las cosas para cumplir nomás. Pero en realidad a él no le interesa. En realidad él no quiere tener un compromiso. Ese es el religioso. Porque la palabra religioso viene de religión. Religión viene de religar. ¿Cómo religar? Reenlazar. Es cuando la persona está enlazada. Entonces, ¿podemos decir que un religioso es libre? No, porque está atado. ¿A qué está atado? A la religión. Entonces, la persona libre puede hacer Kiddush y puede sentirse plena de que el Todopoderoso está recibiendo ese tiempo y esa alma que está ofreciendo gratitud. Amén. Baruch Hashem, damos gracias al Todopoderoso. Yo le animo a seguir estudiando la sección de estudios sobre el Shabbat en nuestra página de internet kolshaddai.com y esperamos que sea de mucha bendición y que usted pueda experimentar las más ricas bendiciones de nuestro Padre, el crecimiento, como dijo el Todopoderoso, que comas de la heredad que di a tu padre Jacob. Abba Kadosh, gracias te damos por el crecimiento que das. Gracias por esa relación, Padre, que vamos reforzando día a día contigo, Padre. Te pido, Boreolán, que sigas dando, Abba, ese crecimiento a tu Keilah y que más personas, Padre eterno, se afirmen en tu palabra, en la fe, que hay un solo Elohim, bendito Rey. Baruch Hashem, Yahweh Sebaot, Yidbarach Shemo. Pedimos, Padre eterno, que en el nombre de Yeshua sigas dándonos entendimiento, esa revelación, Padre, en tu palabra. Y sobre todas las cosas, entender, Padre bendito, de dónde nos has tomado. Beshen Yeshua, Amashiach, Todá Rabba Leja. Amén y amén.